grabar. Así que, bueno, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a un nuevo Ateneo del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. El tema de hoy está a cargo de los doctores Constantino Turri y del doctor Mega, relacionado con cuestiones de las leyes de salud mental. Así que vamos a comenzar. Vas a autopresentarte. Constantino, por favor, comentar tu currículum. Doctor Yunes, si quiere comentar algo. No, me parece una mesa muy interesante. Tenemos mucho para discutir sobre el tema. Perfecto. Bueno, genial. Constantino, te damos la palabra. Ya está puesto para compartir si alguno tiene que pasar alguna diapositiva. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Nuevamente, muchas gracias. Hola. Muchas gracias, doctor Yunes, doctora Breyer, por invitarme nuevamente a participar de estos Ateneos que ya son de público conocimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para mí realmente es un verdadero orgullo participar. Lo mismo que quiero agradecer a Andrés Mega, al doctor Andrés Mega, al profesor doctor Andrés Mega, por haber aceptado la invitación a poder hoy tener una charla con él y poder profundizar acerca de estos aspectos, acerca de la responsabilidad profesional, que entiendo que es un punto sumamente importante y que muchas veces como describe un actual filósofo mundial, el aroma del tiempo. El tiempo está tan atomizado en la actualidad que no tenemos tiempo para pensar, para poder detenernos, y vivimos solamente el hoy. Y en esa situación de atomización del tiempo vamos generando situaciones que a la larga, ya ahora a nivel profesional, nos incumben y que muchas veces no tenemos conciencia de eso. Esta idea del Ateneo de responsabilidad profesional y acerca de la ley de salud mental nació a principio de año, hablando con Marcia a través de los chats, por un montón de situaciones que son de público conocimiento en Argentina, tristemente, en donde nuestra profesión quedó atravesada por esas situaciones. Me refiero al caso Chano, al caso Maradona, al caso de este paciente psiquiátrico que tristemente mata a un policía en pleno centro de Capital Federal. Bueno, últimamente los médicos del Hospital Borda que tuvieron un inconveniente al no internar a un paciente aparentemente con policonsumo y demás. Y la psiquiatría en particular, pero todos aquellos que trabajamos en salud mental, nuevamente fuimos expuestos en los medios y nuestra ley, la ley que nos rige también. Y fui escuchando debates de los más diferentes y muchas veces bastante alejados de la realidad cotidiana de nuestra profesión. Una vez más se vuelve a generar una sensación de grieta en donde las cuestiones políticas están por encima de las cuestiones técnicas, y en el medio de nosotros, en el medio de nuestra amada profesión, de tantos años, con tantos años de trabajo, con tanta historia a nivel mundial de lo que son nuestros antiguos psiquiatras, y también obviamente psicólogos, trabajadores sociales, operadores terapéuticos y demás, pero todos arrastrados a esta misma realidad, señalados, ninguneados y demás. Esto lo que generó en nuestros chats de intercambio de información fue la necesidad de convocar a alguien que pudiera aunar conocimiento técnico legal, conocimiento en el área de salud mental, sea además profesor y por ende tenga una capacidad docente para poder esclarecer y contarnos un poco de qué se trata este tema de la responsabilidad profesional, y pensando a quién poder pedirle asistencia y ayuda, se me ocurrió, y lo compartí con Marcia, y encantada de la vida de poder tenerlo, me ocurrió convocar al profesor doctor Andrés Mega.
El doctor Mega no solamente es médico legista, profesor universitario, sino que además perteneció al cuerpo médico forense de la Justicia Nacional. Tiene una gigante historia en lo que es la psiquiatría forense. Él vivió, digamos, todo el proceso de cambio de la ley, de la antigua ley de salud mental a la actual ley, desde el lado de médico legista. Así que me pareció una persona adecuada para invitarla y hacerla participar de este Ateneo. Sin más, le voy a dar la palabra a Andrés, que es al cual vinimos a escuchar. Nuevamente agradecerle a todos, al doctor Yunes, a la doctora Breyer y específicamente a Andrés, de haber tenido la gentileza de ceder su tiempo y poder comentar sus conocimientos con nosotros. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tan elogiosa presentación. Muchas gracias, Marcia Breyer, muchas gracias, doctor Yunes, y muchísimas gracias, Constantino, por tan inmerecidos elogios, como diría Jorge Luis. Vamos a compartir pantalla, si se puede. Supongo que es así. Vamos a ver. Pueden ver, dicen. ¿Se ve? ¿Esto se ve? ¿Alguno me responde que sí? Sí, Se puede ver, perfecto. Bueno, esto es el cartel que hicieron ustedes, así que avanzamos con esto. Bueno, responder a todas las preguntas que acá, los interrogantes, mejor dicho, que acaba de hacer Constantino, es una tarea ímproba, pero vamos a tratar de por lo menos arrancar con algunas ideas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del tema de responsabilidad en la práctica del psiquiatra, para los que estamos dentro de la medicina legal, ya hace un tiempo nos parece algo obvio, algo que cae de maduro, pero yo lo estoy viendo desde una perspectiva muy sesgada, y no tal vez desde la perspectiva del médico general o del médico clínico general. Cuando hablo de clínico, hablo del psiquiatra clínico y del que hace psiquiatría infantil clínica, entendiendo, como entendía yo hasta hace no mucho tiempo, de que si de repente uno se recibió legalmente en una facultad y ha trabajado y trabaja a conciencia, ¿por qué debería estar preocupado por los aspectos de responsabilidad profesional? Bueno, voy a tratar de aclarar algunos de estos interrogantes a continuación, dentro de lo posible. En las cosas curiosas que tuvo mi historia, y tiene mi historia, fue que cuando ingresé a Cuerpo Médico Forense, hacia el año 1987, y yo tenía 30 años por ese entonces, ya hace un recorrido, bueno, la obligación de todos los que éramos forenses, nombrados por la Corte, y de alguna manera, obviamente todos rigurosamente médicos legistas, era hacer de todo. Hacer de todo implicaba menos barrer el Palacio de Tribunales, el resto era todo. Y en la práctica médico-legal implicaba que teníamos que ver lesiones, que teníamos que examinar personas violadas, y que teníamos que hacer autopsias. Yo hice entre el año 87 y el 92, 5.000 autopsias, yo solito. Mejor, no solito, sino con algunos colaboradores que me ayudaban, por supuesto. Y entre los maestros que tuve, que recuerdo ya no está, había uno muy simpático que era el doctor Vázquez Fanego, hoy su sucesión, y el que me decía, mientras estaban los domingos a las 7 de la mañana, abriendo los cuerpos de la pobre gente que había fallecido la noche anterior, me decía: Andresito, esto que hacemos hay que hacerlo con seriedad, pero sin solemnidad. Entonces, en medio de tantas autopsias, la tratábamos de, digamos, pasar lo mejor posible, renovando los chistes, mientras apuntábamos los detalles que le iban a servir al juez respecto a nuestro trabajo médico legal.
Desde entonces quedó esta frase y siempre la uso en las presentaciones. Y este señor, que quiero presentarles con todo mi cariño, mi respeto y que considero mi maestro, fue el doctor Robert Simon, fallecido en el año 2016, el que en sus últimos años conocí en Estados Unidos, me honró invitándome varias veces a su casa en Potomac, presentándome a toda la primera plana mayor de la psiquiatría forense americana y honrándome con la posibilidad de traducir uno de sus libros, que está disponible en las librerías acá en Buenos Aires, que se llama Los hombres buenos sueñan lo que los hombres malos hacen. Ese libro no solamente es un análisis de los criminales seriales más famosos en la historia norteamericana y mundial, sino también un muy humano relato del mal que hay en cada uno de nosotros y de cómo nosotros, obviamente nada que ver con los asesinos ni nada por el estilo, pero sí cómo tenemos una capacidad de hacer daño aún a la gente que queremos. Y en ese libro, que recomiendo la lectura, Simon analiza y trata de entender qué nos pasa a nosotros cuando lastimamos a otros. Así que, bueno, lo recuerdo en este momento porque Simon fue el hombre que más ha escrito sobre responsabilidad profesional del psiquiatra, con un nivel de compromiso y comprensión del psiquiatra en situaciones difíciles, y compromiso y comprensión clínica, práctica, de muchos casos de consultorio, de muchos casos de salas de emergencia psiquiátricas de hospital, donde la responsabilidad y donde la presencia de un abogado que demande al psiquiatra es permanente. Allá en Estados Unidos muchísimo más que lo que se pueden imaginar. Así que, bueno, Robert, donde estés, te mando un cariño y acá la gente te está conociendo, o si te conoce, te va a admirar. Bien, entonces, sigamos con esto. Datos que ya ha comentado Constantino, así que los pasamos, es solo narcisismo. Y ayer, justamente a la tarde, me llamó el doctor Noro Villagra, un famoso juez civilista actualmente retirado, amigo, después de tantos años de práctica y de trabajo tribunalicio, y me dice: Andrés, por favor, vas a hablar con psiquiatras infantiles, por favor, hablales de lo que sufrimos en la justicia, el síndrome de alienación parental. Síndrome de alienación parental que es discutido por mucha gente sobre su existencia, en cuanto a que es un dolor de cabeza para cualquier abogado y para cualquier juez, y ni hablar para los padres involucrados en una disputa por tenencia, por visitas, por poder ver a los hijos y demás. Y he visto, yo considero que haber transitado tantos años de hospital por un lado y tantos años de tribunales por otro, me dio una visión de la misma calle de dos veredas distintas, que no siempre tienen comunicación entre sí, pero que de alguna manera permiten ver cosas que pertenecen a las conductas humanas y que lamentablemente la justicia a veces no solamente no arregla, sino que embarra más. Y esto hablo puntualmente de recurrir a la justicia por conflictos humanos mínimos que antes se arreglaban en el barrio o antes se arreglaban entre las familias, ahora son llevados todos invariablemente a tribunales, que está ya sobrecargado con otras cosas, y lamentablemente muchas veces las cosas no se resuelven. Entre ellas, esta cosa perversa que sucede, y lo he presenciado y lo he sufrido a través de pacientes en muchas oportunidades, donde se separa una pareja con hijos y donde de repente la madre acusa al padre de abuso sexual, el padre es inmediatamente o automáticamente separado, y donde se genera una maquinaria que no voy a describir porque ya muchos conocen, donde es muy difícil, improbable o imposible, al padre volver a tener contacto con sus hijos. Y esta síndrome de alienación parental, que mucha gente políticamente rechazaba,
ya ha sido o forma parte del DSM-5 y del CIE-10, el CIE-11, perdón. Con lo cual son dos clasificaciones internacionales que hablan de su validez científica y no de una tendencia política. Lo dejo porque es qué le corresponde o en qué le toca a los psiquiatras infantiles esto. Van más tarde, más temprano, van a tener que lidiar con estos temas, van a ser llamados a declarar, a opinar y a expresarse respecto a la existencia o no existencia, en el caso del SAP, y de cómo reducir los daños, ese sería el objetivo principal, reducir los daños que se generan al propio menor y obviamente a los padres en juego cuando se dan estas situaciones. A eso se refería el doctor Noro Villagra respecto a la responsabilidad profesional del psiquiatra infantil. Bien, sigamos en esto. Yo creo que en pleno siglo XXI y en auge de esta ley de salud mental, que no puedo definir adecuadamente, como diría Fontana Rosa, porque hay muchas damas presentes, yo diría que lo mejor que podemos hacer es mantenernos con calma cuando este viento político arrecia tanto, y sí terminar con el estigma en salud mental y la discriminación. Creo que es lo que nos compete a nosotros como profesionales de salud de nuestro lugar. Cuando pensaba en esto y pensaba en el tema de la responsabilidad profesional, uno se pregunta por qué tanta gente se la agarra con los psiquiatras y no tanto con los cardiólogos o con los oncólogos o con los infectólogos o con cualquier otra especialidad. ¿Y por qué los psiquiatras somos la oveja negra, digamos, en la opinión popular muchas veces? O sea, vas a ir a ver a un psicólogo si tenés problemas, bueno, vaya y pasa. O sea, si vas a ver a un psiquiatra, tenés el boleto picado y nada te va a salvar. Bueno, esta es la vulgar opinión popular que nosotros tenemos que desmistificar. Esta es la imagen, la vieja imagen pictórica de la piedra de la locura y los mitos, supercherías, supersticiones que tanto nos persiguen de hace tanto tiempo, y ni hablar de una práctica medieval que era la nave de los locos, donde a los psicóticos se los subían barcos sin agua y sin comida y se los mandaba a morir en alta mar, desgraciadamente. Frente a esto, nuestros más nobles antecesores están entre los griegos y los romanos, donde con calma, con paciencia, con humanidad y con los conocimientos que se disponían en esa época, se trataba de curar una enorme cantidad de enfermedades, entre ellas, obviamente, los padecimientos y enfermedades mentales. Y ni hablar de algo tal vez no muy conocido en la cultura general del psiquiatra medio, que es el mundo musulmán, donde fueron los primeros, mientras se quemaban bipolares, esquizofrénicos y depresivos en el mundo occidental, al mismo tiempo, en el año 1100, en el Cairo, se abría el primer hospital psiquiátrico, donde aún hoy día en el mundo musulmán se piensa que el paciente psicótico ha sido tocado especialmente por Alá. Y desde entonces, los hospitales psiquiátricos musulmanes eran o tenían las camas con sábanas de seda y con las mejores comidas posibles, porque, según esa opinión, Alá los había tocado y designado especialmente. Entonces merecían el máximo respeto posible por su condición, a tal punto que algunos musulmanes se hacían pasar por psicóticos para poder estar unos días en esos lugares, imagínense. Mientras tanto, como les decía, para la misma, contemporáneamente, este era el tratamiento que nuestros occidentales hacían, invocando la demonización de los pacientes, que muchas veces eran pacientes psiquiátricos comunes y corrientes. Hasta que llegó Don Pinel, que en la Salpêtrière un buen día entró a poner el humanismo y a sacar las cadenas de las enfermas y de los enfermos mentales allí alojados. Durante mucho tiempo nuestra historia en la psiquiatría no supo bien qué hacer y hacinó pacientes en instituciones donde los tratamientos eran más que dudosos y con
muchos rudimentos, hasta que apareció Don Sigmund y dio vuelta al panorama del mundo respecto a la consideración de la enfermedad, de la neurosis, de la locura, de la depresión, con sus escritos de enorme influencia. Y un día de gloria también fue este día frío en París, en 1950, donde Pillot, de Delay en el medio y Deniker al costado, utilizaron por primera vez la clorpromacina en pacientes que gritaban todo el día, internados allí, y los silenciaron, estando despiertos los pacientes, no dormidos, los silenciaron, los calmaron, los hicieron más sociables, y pensaron sinceramente que habían curado la esquizofrenia para siempre. Bueno, no fue así, pero lo que sí inauguraron fue la época psicofarmacológica moderna, con lo cual abrió una verdadera revolución cuyos beneficios observamos hasta el día de hoy. Por supuesto, somos, como dije, lo de la oveja negra. Aparecieron iglesias como la cientológica de Tom Cruise y Travolta, diciendo que la psiquiatría mata, y le ponen mucha plata a eso, y una cantidad de antipsiquiatras han aparecido, y filósofos, entre ellos Foucault y demás, diciendo que hacemos desastres y que hay que parar a los psiquiatras como de lugar. Y la pregunta que nos hacemos en pleno siglo XXI es: ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué nos pasa? Lo que nos pasó en el año 2010, y que nos quedamos bastante dormidos, fue que este lugar, la Cámara de Diputados y también la Cámara de Senadores, de la noche a la mañana, casi literalmente y casi sin debate, lanzó la famosa Ley de Salud Mental, que venimos sufriendo desde el año 2010, ley tan incoherente que tardaron tres años en reglamentarla, con casi la mitad de su articulado que no terminó de reglamentarse nunca, como se ve al día de hoy, y que tiene entre sus dudosos méritos el hecho de haber sido redactada sin convocar a ninguna facultad de medicina de la República Argentina. Esto es como hacer una ley de navegación y no llamar a ninguna compañía marítima. Bueno, exactamente lo mismo. Se convocaron a distintos profesionales no médicos, se convocaron a distintas asociaciones de vecinos, damnificados, amigos y lo que fuera, pero jamás se convocó, porque se consideró no necesario seguramente, convocar a ninguna institución médica educativa que pudiera poner luz sobre esto, y las consecuencias quedaron claramente a la vista. El problema que surgió después es que, teniendo estado, habiendo sido sancionada y promulgada, esta ley tuvo que empezar a usarse aquí, en el ámbito de la justicia. Pero el problema que tiene esta ley, entre tantos desastres, es que al producir artículos que van de choque frontal contra otras leyes vigentes, se olvidó de derogar estas últimas. Con lo cual, hoy en día tenemos un articulado que es la Ley de Salud Mental, para explicarlo lo más claramente posible, y también el Código Penal y el Código Civil, en cuyos muchos lados dicen cosas contrarias a la Ley de Salud Mental. ¿Cómo se decide en el ámbito judicial cuando un juez tiene a la izquierda la Ley de Salud Mental y a la derecha las leyes vigentes con anterioridad sin derogar? Bueno, la Constitución lo habilita para poner él su propio criterio en el caso particular. ¿Y esto qué generó? Generó distintas opiniones entre los distintos jueces según su leal saber y entender. Y esto es lo que generó tantas cosas contradictorias que todavía persisten al día de hoy. ¿Por qué? Porque entender la enfermedad mental no es una tarea fácil. Entre las cosas que yo tuve que hacer en 32 años de psiquiatra forense en la Corte, fue utilizar un viejo consejo que tuvimos de un buen decano, que nos cuidó bastante, ¿no? Nos maltrató bastante, pero nos cuidó bastante, que se llama Macaña, uno cuyos consejos era: Andresito, usa el teléfono. Cuando hablas con la justicia, usa el teléfono, no le mandes algo escrito. Y esto es quizás una de las mejores recomendaciones que le puedo dar a todos los que me estén escuchando ahora. Por favor, si tienen algún problema con algo judicial,
consigan el teléfono y pidan hablar con el secretario o con el juez del tribunal. Expliquen quiénes son ustedes y expliquen qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho a los ciudadanos comunes que forman parte del elenco de magistrados y funcionarios de cualquier poder judicial, de cualquier lugar del país y del mundo, entender la enfermedad mental. A veces no la entendemos ni nosotros, que somos psiquiatras, menos lo va a entender un ciudadano común. Entonces, sigan este consejo que les va a ayudar. Cuando hablo de la ley de salud mental, digo que ni siquiera es tan original como haber sido creada acá, sino que es producto y influencia directa de corrientes que vienen de afuera, especialmente de nuestros amigos del norte. Estados Unidos ha tenido una política del año 30, ahora les voy a mostrar por qué me baso, del año 30 de desalojar a como dé lugar hospitales psiquiátricos. Pero ¿qué pasa? Todos los que trabajan en salud mental saben el componente social que tienen las enfermedades que tratamos y el componente de abandono sociofamiliar que hay alrededor. Este estado de abandono y de no integración termina produciendo colisión con la ley. ¿Qué hace un esquizofrénico que ha sido dado de alta del Borda, que está con lo opuesto, que va a su casa y cuando llega a lo que era su casa, se han mudado su familia y no han dejado ningún lugar donde él pueda ir? Es de noche, hace frío, tiene sueño, tiene hambre. ¿Qué puede hacer? Si hay un auto parado, rompe el vidrio y se mete adentro a dormir. ¿Y qué pasa después? Llega la policía, lo mete preso e ingresa al sistema judicial, del cual después no va a salir. Bien, esto fue lo que pasó en Estados Unidos. Del año 34 al año 2001. Fíjense la curva celeste. Subiendo, 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 hasta bajando dramáticamente, años 70, 80, Ronald Reagan and Company, 2001 y sigue. ¿Qué pasó en la curva azul oscuro? Curva baja y va subiendo directamente hasta esos valores. Esto es una demostración que hubo un entrecruzamiento donde los pacientes psicóticos de hospitales generales mentales, psiquiátricos, terminaron presos. Y esto es lo que está pasando y va a seguir pasando en la Argentina. Mérito de decir, eliminé los hospitales mentales psiquiátricos grandes, etcétera, etcétera, pero no le di lugar donde resocializarse, y esos pacientes desencajados del sistema van a terminar en cárceles o algo peor. Otro de los beneficios de la ley de salud mental es que nos peleemos entre los distintos profesionales que estamos en el campo psi. Peleas por jefaturas, peleas por concursos, peleas por competencias, peleas por decidir si se interna o no se interna, o se externa o no se externa un paciente. Porque una de las barbaridades que puso esta ley fue que todos pueden hacer de todo. Y en este todos pueden hacer de todo, siendo ambiguo respecto a las competencias profesionales, a las incumbencias profesionales, generó cualquier tipo de lectura y generó las consecuencias que sufrimos al día de hoy. Consecuencias que terminaron con un paciente psicótico agresivo llevado al Hospital Posadas, que no tenía infraestructura para atenderlo, con un enfermero que lo corrió hasta la terraza, forcejeó para que no se suicidara y terminaron cayendo y matándose los dos. Consecuencias donde un paciente pobremente evaluado en un servicio de psiquiatría termina, y que debía estar internado, termina en la calle y termina apuñalando a alguien que se levantó a comprar cigarrillos a las 2 de la mañana. Consecuencias del Piti Álvarez, paciente dual si los hay, que para resolver rápidamente sus conflictos, consumiendo drogas, pegó 3 tiros a un amigo. Consecuencias de un marido que no firmó para que su mujer quedara internada, y esta mujer agarró a su hija y la arrojó al paso de 2 autos donde está la foto. Consecuencias donde el presidente de la Cámara de Seguridad, irónico, vaya si lo hay, necesitaba internar a su hijo esquizofrénico, no encontró lugar donde pudiera internarlo y el hijo terminó pegándole 3 tiros a este papá. Consecuencias de lo que contó Constantino hace un rato, donde
un oficial de la policía termina absurdamente muerto por un paciente psicótico y el psicótico también por este policía. Consecuencias de 2 colegas comprometidos en una absurda trama donde el tratamiento debería ser realizado de otra manera y en forma más adecuada. Entonces llegamos a la conclusión que somos la cenicienta de la medicina. Es decir, siempre llegamos tarde, siempre esperamos que alguien encuentre el zapatito para devolvernos nuestro lugar. Y la pregunta es, ¿por qué? En primer lugar, otro pequeño consejo que quiero transmitirles a todos los presentes es que debemos conocer la ley. ¿Y por qué? Porque en el artículo 20 del Código Civil dice que la ley se presume conocida por todos. Es decir, de la misma manera que un juez entiende que uno, si sale a manejar a la calle, conoce la ley de tránsito, y uno, de alguna manera, trabaja en medicina y atiende pacientes, sabe las leyes que tienen que ver con el ejercicio profesional. Y si no las saben, no tiene excusa ninguna. Por eso es importante dejar la omnipotencia médica que pensábamos, según Quino, que resolvía absolutamente todo, pero que pertenece a una época de la medicina paternalista que ya ha fallecido hace largo tiempo, y sí quedarnos con lo que es el affectio societatis. ¿Qué es el affectio societatis? Es la sociedad que podemos hacer con nuestro paciente, lo mejor que podemos explicar las cosas, tanto lo que podemos como lo que no podemos hacer, y las ganas de seguir trabajando juntos a favor de la salud. Yo lo definiría en estos términos. Puede haber 5.000 definiciones, si ustedes quieren, pero esto es lo que nos ayuda. Yo quiero que tengan en cuenta algo que está pasando en Estados Unidos ya hace mucho tiempo. Esto es viejo, 2014. Estamos hablando de hace 10 años atrás, casi, 8 años atrás. El error médico es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Más que las enfermedades, que los accidentes, que el suicidio y que las enfermedades juntas. Errores médicos. Esto se llama responsabilidad profesional. Bueno, ustedes dirán, pero eso le pasa a los anestesistas, a los cirujanos, a todos los que hacen cosas de riesgo. No, señor. Hay temas relacionados con psiquiatría que también pueden ser considerados tipo errores médicos. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Hay algo que se llama la regla de las 4D. Y esto quizás, para hablar de responsabilidad, una de las diapos más importantes. Son las obligaciones que tenemos cuando tomamos un paciente. Si vamos a tomar a alguien como paciente, esto implica un deber de cuidado. Nos obligamos a cuidar a esa persona. Y cuando se genera una desviación de ese cuidado, es decir, cuando no los cuidamos como debemos, se produce un daño. El que se va a relacionar directamente con la desviación de ese poder. Es decir, deber, desviación, daño y directamente son los cuatro puntos que debe reunir un juez para asignarnos a nosotros una culpa y que ahí tengamos realmente un problema. Porque ¿qué esperan los jueces de los médicos después de tanto tiempo? Primero, un deber de cuidado porque existe una relación terapéutica y de no desviarnos de esa obligación, de no dañar y de saber tiempo, siempre que tenemos obligación de medios, pero nunca resultados. Se discute si la cirugía plástica estaría exceptuada de esta situación, o sea, debería tener también resultados. Bueno, es un debate. Pero lo cierto son estos 4 puntos. Y si nosotros nos manejamos con tranquilidad, olvídense tranquilos porque no les va a pasar nada. O razonablemente no debería pasar nada. Pero si fallamos en alguno de estos 3 puntos, en principio ahí sí vamos a tener algún tipo de complicación. Como digo siempre, nadie pretende que ustedes sean abogados, ni que los médicos seamos abogados.
pero sí saber que hay artículos específicos que tienen que ver con la imprudencia, la negligencia y la impericia. ¿Qué es? Ir más allá de lo que corresponde, o no hacer lo que deberíamos hacer, que es la mayor parte de los casos, o no saber lo que deberíamos hacer. ¿Sí? En el artículo de abandono de pacientes, habla del que pone en peligro, en peligro la vida o salud de otra persona con distintas penas. Y uno dice, pero yo jamás dejé abandonado a un paciente. Bueno, la pregunta es, ¿nunca te fuiste a un congreso y tuviste un paciente medio riesgoso al que no ibas a poder atender? Y la pregunta del millón sería, no, bueno, pero lo puedo ver por video. Ajá. ¿Y el riesgo de ese paciente alcanzaba con que lo vieras por video? Bueno, los abogados están adquiriendo cada vez más experiencia y expertise. Hoy en día, en Estados Unidos, les cuento para la información de ustedes, hay juicios contra psiquiatras por tentativa de suicidio de sus pacientes por haberlos visto exclusivamente por telepsiquiatría, por pantallita. Bajo la excusa de que verlos por video no alcanzaba para ver al paciente completo y en consecuencia no podían evaluar adecuadamente el riesgo potencial que podía tener ese paciente. Les guste, no les guste, a ustedes dirán qué ridiculez, no existe, pasa, y mucha gente, colegas nuestros del norte, lo están sufriendo. Secreto profesional. ¿Cuánto guardamos el secreto? Bueno, revelar indebidamente una información, aún con el paciente fallecido, puede darnos a nosotros, como dice acá, inhabilitación especial, que es un tiempo en el cual no podemos trabajar de psiquiatras, o una multa, cuando divulgamos una noticia que lo revele sin justa causa. Yo me acuerdo que hubo un psiquiatra de Mitterrand, que fue presidente de Francia, sí, presidente, y escribió un libro de memorias contando él, como psiquiatra, todos los secretos de Mitterrand, que hizo mucha plata. Ahora no sé si le habrán hecho juicio responsable, pero acá existe. Es decir, la muerte de un paciente no te releva de guardar el secreto, y el único que puede relevar el secreto es el propio paciente o un juez llegado al caso. Bien, certificado falso. ¿Cuántas veces con la mano en el corazón hicimos certificado falso? Infinito. Bueno, sepan que los certificados falsos no se autodestruyen, sino que quedan escritos y no suelen disolverse con el tiempo en general. Quedan en expedientes judiciales. Con lo cual, si cuando se usa este certificado se genera perjuicio para alguien, ustedes tienen problemas. Ejemplo claro, 40 docentes de la provincia de Córdoba, que fueron a distintos profesionales, entre ellos a psiquiatras cordobeses, acusando distintas patologías, entre ellos depresión, se fueron juntos de vacaciones y subieron la foto de las vacaciones a Facebook, cara libro, donde estaban felices, chochos y contentos, y donde el gobierno provincial, que les había dado licencia por esos certificados falsos, fue llamando uno por uno a los compungidos colegas, entre ellos los psiquiatras, para que explicaran en qué estaban pensando cuando hicieron certificado de esa gente HDP, por decirlo elegantemente. ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos. Entonces, todas estas cosas nos pueden pasar y forman parte de la responsabilidad profesional, sabiendo que tenemos un eximente, que es cuando causamos un mal para evitar un mal mayor al primero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando producimos una internación involuntaria de emergencia, porque lo que buscamos es evitar que ese paciente se dañe a sí mismo o dañe a terceros. Bien. ¿Hay juicios en la Argentina contra los médicos? ¿Cómo? Perdón. Años 70, 80, en columna celeste clarita, 3.300 demandas, 189 condenas. 81, 90, 91, 2000, 2000, 2010, ¡fum! Explotó. La demanda contra médicos es pasión nacional después del soccer, digamos.
hágale juicio al médico, del que sea. Ahora, las condenas quedaron bajitas siempre, cada vez menos, 8.850. Pero les aseguro que estos 154.000 la pasaron muy mal. Tan mal que algunos se murieron en el proceso antes de tener la absolución. Tan mal que algunos dejaron de ejercer. Tan mal que algunos que siguieron ejerciendo dejaron de atender pacientes complicados. Entonces, curémonos en salud y conozcamos la ley, balanceando las cosas positivas y negativas, porque siempre la vida es así y porque nuestra disciplina, la psiquiatría en general, y más aún la psiquiatría infantil, donde hay menores en juego, está bajo la lupa de los jueces y de los abogados, evaluando puntualmente qué es lo que hacemos nosotros. Y lo fundamental, como diría el famoso psiquiatra Julio Iglesias, es que ustedes conozcan la ley, especialmente la 26657, que hoy en día debería ser obligatorio que la conozcan. Aunque algunos psiquiatras todavía no la conocen, por favor, léanla. Porque verán que en el artículo 12 somos lo más parecido a los nazis de la Wehrmacht, digamos, donde dice que la prescripción de medicación se administrará con fines terapéuticos y nunca como castigo. Es decir, la ley asume que los psiquiatras estuvimos castigando todo este tiempo por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. Y culmina ese artículo diciendo que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordaje interdisciplinario, lo que quiere decir que hay que preguntarle a el resto de profesionales no médicos, no voy a particularizar, si más o menos quetiapina sería lo adecuado, o más o menos zolpidem o algún otro antipsicótico o antidepresivo. Este es uno de tantos ejemplos donde está claro que no participó ninguna facultad de medicina de la Argentina. Como dije al principio, como si hiciera falta una demostración, aquí la tienen. ¿Por qué? Porque complementando esto, hay algo que se llama Código Penal Argentino, que rige en todo el país, y que habla, en el artículo 108, el que tiene prisión de 15 días a un año, el que sin título ni autorización para el ejercicio articular o excediendo límites de autorización, anunciar y prescribir medicamento o cualquier método de tratamiento. Es innumerable la cantidad de casos que me han llegado de profesionales no médicos anotando con firma y sello de subir o bajar la medicación antidepresiva, subir o bajar un ansiolítico, un hipnótico y demás. No podrían creerlos, está más allá de su imaginación. En toda la Argentina pasan. Hay casos de psicólogos y de trabajadores sociales queriendo corregir medicación de uso exclusivo del profesional médico. Más allá también de cosas que solamente pueden utilizar y hacer profesionales de la medicina y que pretenden realizar profesionales no médicos, como indicar una internación o una externación institucional. Pero lo peor de todo es el artículo 1068 y 69 del Código Civil, cuando habla de daño y habla de que, ustedes verán en la Ley de Salud Mental, que supongo que todos conocen, que el proceso de internación puede ser hecho por un profesional psicólogo y un psiquiatra u otro profesional. Es decir, no es indispensable por la Ley de Salud Mental, una burrada total, que participe un médico en la evaluación para ingresar a un paciente involuntariamente. Bien. Y ha pasado que en una guardia integrada por un profesional de la psicología y una trabajadora social o un enfermero, un paciente con meningitis y en plena excitación psicomotriz terminó internado en una clínica psiquiátrica y, como corresponde, terminó muriendo cuando debería haber ido a un hospital infectológico, un hospital general, para recibir antibióticos y tratamiento específico. Esto se llama pérdida de chance, es decir, habría tenido más chance de sobrevivir si hubiera recibido el tratamiento correspondiente y no una internación por psiquiatría,
de gente que obviamente por su formación no podía entender que hubiera una enfermedad física subyacente que era prioritaria a los síntomas mentales que estaba presentando. Por eso, la mejor protección que todos ustedes pueden tener es la evidencia científica por un lado, o sea, los mejores antecedentes que ustedes puedan recoger sobre el caso en particular a nivel internacional y nacional, la experiencia de cada uno de ustedes, pero agregando un tercer punto, que son los valores y preferencias de los pacientes, que tienen que ser consignados y obviamente mencionados porque van a figurar eventualmente una situación de demanda. Cuando una de las cosas más complejas que tenemos que hacer cuando se evalúa un paciente potencialmente suicida, violento y demás, hay tablas internacionales de recontra revalidadas, como esta, como la TAS, que es bastante compleja con distintas áreas de evaluación, como los riesgos individuales, el riesgo del síntoma, el riesgo en la entrevista y los factores aliviadores, pero si están muy apurados, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, tienen la SAD-PERS. Más fácil imposible. Hombre, un punto. Edad menor de 20, esto les toca a ustedes, a los psiquiatras infantiles con tanto porcentual de suicidio infanto-juvenil. Menor de 20, mayor de 45, un punto. Depresión mayor, 2 puntos. Intentos previos, 1 punto. Uso excesivo de droga o alcohol, 1 punto. Pérdida de racionalidad, psicosis o depresión severa, 2 puntos. Separado, pérdida de esposa u otra, 1 punto. Aunque parezca mentira, estar casado es un factor protector. Esto todavía está en revisión. Bien. Plan organizado, suicida, 2 puntos. Falta de apoyo, 1 punto. Y enfermedad crónica, 1 punto. ¿Cuánto hace falta para producir una internación? 6 puntos o más, damas y caballeros. Y con eso lo documentan en la historia clínica y no hay Cristo que les pueda venir a discutir absolutamente nada. Otra burrada dada por la inexperiencia y el no querer saber también de los redactores de la ley, internar en hospitales generales. A ver, me ahorro lo que comenté del Posadas, me ahorro la situación puntual que todos ustedes saben, y me ahorro de que tenían que saber que sanitariamente cómo está un paciente en hospital general, en cama, internado, recibe la visita del médico, del enfermero. ¿Cómo está un paciente en un hospital psiquiátrico? No está en la cama. No está en la cama. Dejará una ropa ahí arriba, está caminando todo el tiempo. Entonces, imagina un hospital general tocándole, metiéndose en el quirófano, tocándole en terapia intensiva los aparatos. Bueno, ni hablar. Entonces, para ir cerrando y no aburriendo a la audiencia, ¿qué temas son sensibles para el ámbito judicial? Es decir, ¿por qué cosas los podrían llamar a ustedes el día de mañana por cualquier cosa de responsabilidad? ¿En qué deberían estar atentos? ¿Y cómo están preparados cada uno de ustedes? Es todo lo que tienen que preguntarse, ¿sí? Y primero para ser mejores que nunca, obviamente, ¿sí? Tema de historia clínica. Bueno, ha habido situaciones en las cuales se llamó a una psiquiatra, me acuerdo. A una psiquiatra una vez y a un psiquiatra otra vez. Se cuenta el pecado y no el pecador. Y a la psiquiatra le preguntan, doctora, ¿la historia clínica? No, yo no llevo historia clínica. Mi escuela psicoanalítica me evita a mí tener que llevar historia clínica. A ver, querida, Freud anotaba todo. ¿Cómo construyó su obra monumental? Tomando notas. Y vos no llevás historia clínica, pues sos más que Freud. Por Dios. El punto es que en el mundo de los abogados, lo que no está escrito nunca existió, nunca pasó, ni se puede probar. Este sería el concepto básico. Entonces, chicos, tienen que escribir. ¿Cuánto tienen que escribir? Lo que tengan ganas. ¿En qué tengo que escribir? Donde quieran. En papel, van a Guerrín, piden en Guerrín una buena resma de papel, o también pueden ir y tener una linda computadora y abrir una historia clínica electrónica, lo mismo, con tal de que esté resguardada por lo menos 5 años. 5 años, hoy en día la tienen que guardar. Después la tiran cuando sale boca, no importa. Pero inicialmente así. Diagnóstico.
No importa que se equivoquen con el diagnóstico, no importa. Pero algún diagnóstico de qué están tratando esa persona, ese chico en particular, los psiquiatras infantiles, debería figurar en algún lado, precisamente en la historia clínica. Si no figura, y ustedes presentan una historia clínica sin diagnóstico, la primera pregunta con el juez de concertado va a ser, doctor, doctora, ¿de qué lo estaba tratando? ¿Sí? Es lógico, esto es importante para el sistema judicial saber este punto. Efectos secundarios de psicofármacos. Bueno, en esto los prospectos mucho no nos ayudan a los psiquiatras, por lo cual lo que se espera es que la gente, las personas a las cuales ustedes dan, particularmente si tienen que hablar con el menor y con los padres respecto a un fármaco que están dando, deberían darle razonablemente los efectos más comunes que pueden presentarse, no absolutamente todos, porque la sesión duraría 1 año y 8 meses. Más o menos. Bien. Y entender puntualmente que por la Ley de Derechos del Paciente 26659, otra que todos los presentes deberían conocer, tiene que existir un consentimiento informado para medicar. Y obviamente medicar para cualquier farmacólogo que le pregunten es un riesgo. Y obviamente el artículo 7º de la Ley 26529 dice que hay que usar consentimiento informado escrito y debidamente suscrito en todos aquellos procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la ley. Más claro, échale agua, ¿sí? Internación involuntaria. Cuando ustedes producen una internación involuntaria, nadie se los puede discutir si ustedes escriben prolija y claramente las razones y la existencia de riesgo para sí mismo y para terceros. Ustedes saben que están usando un recurso que implica un pasar por encima de nuestra Constitución, pero para evitar un mal mayor. Y esto es claro. Ahora, si en las circunstancias de ingreso no queda clara las razones de internación, ahí tenemos un problema. Pero espero que no sea nunca el caso en ustedes. La externación. Qué buen punto. A nivel internacional, la externación de un paciente conlleva un riesgo en los 90 días posteriores de alto nivel de potencialidad suicida en todo el mundo. Es decir, es muy grande los pacientes que luego en los 90 días posteriores al alta terminan suicidándose. Por lo cual, la primera consulta luego del alta debería ser ese mismo día o al día siguiente. Y un seguimiento estricto, midiendo la potencial riesgo que pueda tener ese paciente. No decirle, bueno, se va hoy y venga a verme dentro de 4 semanas. No, no existe porque eso prácticamente cualquier abogado lo transforma en un abandono de persona. ¿Sí? Así que no se metan en camisa de 11 varas. Suicidio de un paciente. Bien. Dolor de cabeza si lo sabe. Hoy en día, cualquier juez de la Argentina entiende que un suicidio es inevitable aún en un paciente en tratamiento psiquiátrico y que es difícilmente evitable aún en un paciente internado y con las medidas de seguridad. Es decir, el paciente o la paciente decididos a suicidarse y que tienen un pensamiento incorregible terminan más temprano que tarde quitándose la vida. Ahora el problema es, como se va a investigar todas estas muertes y se abre un expediente judicial, se va a llamar a declarar a ustedes y a todo el equipo que trabaja con ustedes. Y se les va a preguntar una sola pregunta. ¿Tomaron todas las medidas de seguridad del caso para evitar que este paciente se mate? Es aquí donde ustedes tendrán que responder que sí y explicar por qué sí. ¿Por qué sí? Ahora, si ustedes tomaron un paciente, produjeron lo tomaron y diagnosticaron alto riesgo de suicidio, y a este paciente le dicen, discúlpeme, yo me voy a Europa las 3 próximas semanas y lo veo a la vuelta. Pero ese paciente ustedes diagnosticaron un riesgo de suicidio en esa primera entrevista y ahí tenemos un problema. Un problema serio, diría, que habría que ver cómo se puede solventar, pero no va a ser fácil. Cada vez más y cada vez más en guardias y en hospitales generales
los pacientes con trastornos mentales producen daños y lastiman a gente. Entonces, el punto es, este paciente, a cargo de ustedes, ¿qué tipo de supervisión tenía por parte de ustedes? ¿Qué tipo de control tenía de parte de ustedes? ¿Qué tipo de responsabilidad puede asignársele a ustedes por el daño producido? Ejemplo de cosas que han pasado ya en Estados Unidos. Un paciente dejó de tomar su olanzapina, pongámosle, su antipsicótico, fue con un bate de béisbol y se fue a un supermercado en Estados Unidos, se fue a la góndola de los lácteos y con su bate de béisbol volteó toda la góndola de lácteos. Entonces le pasaron, aparte de los daños al psiquiatra, como resarcimiento civil de parte del supermercado, 23 yogures frutados de vainilla, 24 de frutilla, etcétera, etcétera. Se pueden imaginar. ¿Cómo puede ser esto? Pero uno que va a andar con una cuerda atada al cuello del paciente para hacer una descarga. No, no, de ninguna manera. Acá se habla siempre de razonabilidad. Razonablemente, ¿qué tipo de supervisión ustedes están haciendo a este paciente? Sigamos. Ya hablamos de consentimiento informado, de las etapas del consentimiento informado, y este es un modelo de consentimiento informado que fue diseñado por el maestro Simon, que les hablé al principio, y yo lo traduje y adapté ciertas cositas a los usos y costumbres locales, pero en términos generales menciona esta especie de contrato donde se le aclara al paciente qué tipo de tratamiento recibirá, hablando siempre en términos muy genéricos, y los efectos colaterales que pueden producir, la necesidad de tomar la medicación, los efectos que se piensa que se pueden hacer, y que no se puede suspender el tratamiento sin autorización médica, con la firma del paciente y la firma de un testigo que debe aportar el mismo paciente. Después, si quieren, a través de Marcia, les mandamos este texto para que lo usen, y que está bueno para los tratamientos farmacológicos que ustedes hagan, especialmente los chicos. Damas y caballeros, cuando todo fracasa y no hay otro tratamiento, y más allá de lo que diga la señora Graciela Iglesias, presidenta del órgano de revisión, la terapia electroconvulsiva se utiliza en todo el mundo civilizado y también en la Argentina. Entonces no tengan miedo de indicarla antes de que un paciente se les muera. Esto es fundamental, digamos, y la van a usar, y si está bien indicada va a ser lisa y llanamente lo que ustedes necesitan en toda oportunidad, y van a tener recuperación plena. No tengan temor de hacer las cosas que hacen bien. Este es el consejo que siempre les puedo transmitir. Todos ustedes también pueden ser citados a tribunales por el juez porque necesita información el juez. Necesita saber de qué estaban tratando el paciente, cuál era la medicación que recibía, qué significaba, qué idea tenían ustedes de la enfermedad del paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no tengan temor, porque ustedes son, entre otras cosas, auxiliares de la justicia cuando el juez los convoca. Y por otra parte, todos ustedes también pueden ser convocados a hablar en la televisión, la radio, los medios, etcétera, etcétera. ¿Qué decir y qué no decir? La recomendación general es manéjense en términos generales y genéricos. No hablen, traten de no hablar del caso concreto, más allá que algún periodista P. suspensivos los quiera inducir a hablar del tema concreto. No, hablen de su experiencia, hablen de lo que se hace en general, y traten de no entrar, porque el programa donde ustedes narcisísticamente han sido invitados, bueno, puede terminar en un dolor de cabeza porque les hacen decir cosas que ustedes no querían decir, y ahí estamos con problemas. Hablen en términos generales, quedan bien, quedan claramente informada la población, y no caen en la trampa de ciertos periodistas amarillos que mejor no mencionar. ¿Qué hacemos con la telepsiquiatría? ¿Sí o no?
Yo personalmente estoy atendiendo muy poquitos pacientes, me están quedando de telepsiquiatría, y les pido a pacientes que me llaman de distintos lugares del país para atenderse por telepsiquiatría que no. Y les digo que no sencillamente porque no se puede ver bien a un paciente de primera vez por video. Esta es mi opinión, no es la opinión de Dios ni nada por el estilo, es mi opinión, que puede estar completamente en desacuerdo, pero yo me quedo más tranquilo y me duele menos la cabeza al final del día si veo al paciente en persona antes que verlo por video. Pero considero que hay ciertos casos límite en cuanto a imposibilidad de traslado del paciente y demás que necesitan ser vistos por telepsiquiatría. Lo que sí digo que no, a pesar que algunos se peleen conmigo, es telepsiquiatría, en psiquiatría forense no se puede hacer, es cualquier cosa. En medicina forense vemos muchos simuladores a los cuales la pantallita le viene bárbaro para simular cualquier cosa, por lo cual me parece una barbaridad ver informar a un juez en base a lo que uno en la pantallita. Y obviamente cualquier paciente que represente riesgo, que lo empezaron a atender por telepsiquiatría, suspenden esa atención y lo empiezan a ver presencialmente. Y si el paciente no quiere venir, le avisan que terminó ahí el tratamiento. No se metan en lío, no se metan en problemas, porque ya tienen mucho dolor de cabeza nuestros amigos del norte en haber atendido pacientes con potencia de riesgo de suicidio ahí, y ahí se complica la cosa. Yo no lo haría, pero bueno, cada uno tiene la decisión de hacer lo que le plazca. Con lo cual, estamos en un momento tan particular de la psiquiatría, donde tenemos que unir, por un lado, todo nuestro conocimiento, toda la ciencia, toda la experiencia, toda la evidencia científica y demás, y con otro lado, toda nuestra capacidad de aguante, de paciencia, de información y de conocimiento de nuevas tecnologías. No es una tarea fácil. Creo que nuestros maestros tenían la práctica profesional más tranquila, pero esto es lo que nos tocó. Algo habremos hecho, así que ahí estamos. Por lo cual, teniendo cuidado, como dice esta alfombra del subte, que lo dice 3 veces por la duda, tené cuidado, tené cuidado, tené cuidado. Si estás en un equipo, definí desde el principio cuál es tu rol y tu responsabilidad. No te olvides esto. Clarificar qué vas a hacer frente a pacientes y familiares violentos. Esto debería ser esto. Después hay problemas. Ya terminamos. Si trabajas interdisciplinariamente, protocolos de acción y consensos, los niveles de decisión dentro del equipo cuando se definen los tratamientos farmacológicos. Si hay un alta, por favor, y te toca intervenir, verificar la existencia o no de riesgo cierto inminente. Fundamental, mantener buena relación con la justicia y no se olviden de usar el teléfono, por favor. Y mostrarle al juez que uno trabaja con la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Especialmente, y no en la eminencia, como diría Spector. Y fundamentalmente mantenga en todo momento una buena relación con el paciente. Esto parece medio de perogrullo, pero me ha evitado y le ha evitado a muchos colegas miles de problemas. Con lo cual, si tiene que terminar el tratamiento porque uno hizo hasta donde pudo y ya no se puede hacer más, todo queda bien. Si uno se pelea y complica el final de la relación con un paciente, y es posible que terminemos viéndonos en un juzgado. ¿Y para qué? No vale la pena. Así que, como diría el señor Derek Bock, acá dando una charla, si vos crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia, a ver cómo te va. Y como diría nuestro amigo de la isla de Kos, don Hipócrates, es más importante saber qué tipo de persona tiene la enfermedad que saber qué tipo de enfermedad tiene la persona. Y esto ha sido aquí, desde aquí. Muchas gracias por su atención y estamos al habla, no sé cómo sigue esto. Dejo de compartir y ya estamos. Excelente, doctor, la verdad. Tranquilo. Excelente, excelente. Bueno, gracias, Constantino.
Bueno, Constantino, ahora le vamos a dar la palabra a la doctora, a la doctora que va a puntuar, si te parece, tomás la palabra y le iniciamos la escucha a ella. Si es que quiere compartir Sí. pantalla. ¿Cómo no? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias, doctor Mega, por su exposición y muchas gracias a todos por dejarme participar de estos encuentros. Bueno, mi nombre es Marina Batilana, yo soy pediatra y psiquiatra infanto-juvenil. Trabajo como psiquiatra en los consultorios externos del Hospital Polivalente Emilio Mirey López y en un centro de atención primaria de la salud, Mendoza Oeste, también de la ciudad de Santa Fe, en el consultorio externo. La verdad que tener estos encuentros nos hace sentir más comprendidos y acompañados en este camino, que lo que nos está pasando y nos está atravesando a todos es más o menos lo mismo. Yo estaba escuchando punto por punto lo que nos refería el doctor, y bueno, nosotros en este momento, con la ley de salud mental, hubo muchas modificaciones a nivel provincial. Se trataron de descentralizar los equipos, nuestro hospital pasó de ser psiquiátrico a polivalente, y en el caso de los psiquiatras de adultos fue más fácil, porque son muchos más, entonces se descentralizaron los consultorios externos para ir a los centros de atención primaria de la salud, y en el caso de los psiquiatras infantos juveniles, la única que está haciendo atención en un centro de salud soy yo. Somos muy poquitos, somos 5 en total trabajando en la parte pública, y en cuanto a la responsabilidad profesional también se hace muy difícil. También con esta discusión ya vintage, como se dice ahora, de que nuestro trabajo es hegemónico, nosotros estamos luchando todavía con eso, pese a que nadie más que nosotros trabaja en interdisciplina. A ustedes les debe pasar más o menos lo mismo. En cuanto a las internaciones, acá se están haciendo las internaciones de niños en hospitales generales. Estamos teniendo grandes dificultades con esa situación. El hospital de niños tiene una psiquiatra que hace solo internación, psiquiatra infanto-juvenil, y en el hospital Iturraspe, que también se hace internación de niños, no hay psiquiatra infanto-juvenil, y en el hospital Mirey López, donde yo trabajo, está la doctora Elena Paoli haciendo la parte de internación, además de que si hay algún paciente de los que hacemos consultorio externo, también tenemos intervención. El problema que estamos teniendo es, sobre todo, que, bueno, esto de la ley de salud mental, que dice que las internaciones no pueden ser prolongadas, que las internaciones tienen que ser en agudo, y cuando se resuelve, que de ninguna manera pueden ser por cuestiones sociales, ni de vivienda prolongadas, esto no se está cumpliendo, como muchas otras cosas de la ley. Los pacientes, sobre todo los pacientes judicializados, los menores judicializados, o en situaciones en hogares, o en otros establecimientos, están teniendo internaciones prolongadas. Hemos llegado a tener pacientes meses con el alta psiquiátrica, meses internados porque no se puede solucionar su situación de vivienda o social. Y eso la verdad es que nos crea muchas dificultades, porque como están internados en hospitales generales, muchas veces estamos trabajando cama caliente y es muy difícil. Y a lo mejor tenemos que internar a algún paciente en un agudo y no tenemos dónde internarlo. Y termina 24, 48 horas internado en una guardia, con todo lo que eso conlleva, y todas las dificultades que tenemos después para conseguir un lugar donde internar. Lo que nos está atravesando también, sobre todo, es con el tema de la adolescencia. Los hospitales generales de niños internan hasta los 15 años, 14 años, 11 meses y 29 días, con 15 años ya no internan más niños. Y los hospitales generales de adultos tienen ahora algunos dispositivos también de salud mental, conformados por un psiquiatra, un psicólogo y un trabajador social, que están haciendo equipos, que eso estuvo bueno de descentralizar, que no pase todo por la guardia de salud mental del Hospital Mirey López. Pero bueno, está esa franja horaria, esa franja etaria del adolescente, que es muy difícil
conseguir un lugar, no solo de internación, sino también de tratamiento posterior. Entre los 15 y 18 años es tremendo lo que nos está pasando. No tenemos lugar o de sostén, porque por un lado quieren que los atendamos en los PAIDO, pero tampoco tenemos mucho lugar donde internar, porque en las salas de adultos no se pueden internar, tienen que tener 18 años. Entonces esa edad es la que tenemos más problemas, sobre todo con el tema de las adicciones, que tampoco tenemos dispositivos para poder hacer un tratamiento como corresponde. Tenemos también uno de los psiquiatras infantos juveniles que trabaja en el servicio, el doctor Ferraro, está el proyecto de reabrir el hospital de día para poder darle un espacio a los adolescentes, pero bueno, esa es la problemática que nosotros estamos teniendo en este momento en Santa Fe. Tratando siempre, por supuesto, de que uno trata de cumplir con las leyes, las compartamos o no, pero bueno, se resulta muy difícil. Los organismos de control tampoco están, y nosotros, bueno, tratamos dentro de lo posible de hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Otra de las cuestiones también que nosotros estuvimos revisando, ahora vamos a empezar con la formación a partir del año que viene, y bueno, yo considero en forma particular que creo que el problema del desconocimiento de la ley y de la competencia y de la responsabilidad profesional parte desde la formación. Ya desde la formación del médico básica, que la mayoría elige la materia de medicina legal para recibirse porque es la más corta, y no le da la importancia y la jerarquía que esto tiene. La mayoría, incluso después cuando uno hace la especialización, tampoco estamos correctamente formados con el conocimiento de las leyes, lo que significa la responsabilidad profesional, el consentimiento informado, la importancia de la historia clínica, de buscar las redes de apoyo para el paciente una vez externado. Me parece que hay tanto para trabajar, pero tenemos que hacer mucho desde la formación. Creo que es eso, el desconocimiento hace que después, cuando suceden las cosas, es mucho más difícil remontarla. Durante el tiempo que duró la pandemia, una de las situaciones que pasó es que no salíamos a trabajar a los hospitales o trabajábamos a cuentagotas, pero sí teníamos que ir a tribunales. Fueron más las salidas a tribunales a declarar por casos de pacientes que para la atención de los mismos. Fue tremendo. Entonces, bueno, ahí con el tema de los consentimientos, como recién decía el doctor Mega, en los hospitales nos está pasando que los queremos reformular porque quedaron obsoletos, viejos, y la verdad es que no están firmados en su mayoría. En conjunto con el abogado del Colegio de Médicos, me puse en contacto con él por este requerimiento de estos nuevos tiempos, y reformulamos un consentimiento informado para los pacientes, para el uso de los pacientes, que me parece súper interesante de ese trabajo que pudimos hacer, porque bueno, era justo los dos encuentros, de la parte legal con el ejercicio médico, que después en algún momento, si quieren, se los comparto, pero están muy buenos. Y estamos desde el servicio del hospital, también hicimos uno sobre los efectos adversos de la medicación, unos informes o de los principales efectos adversos escritos sobre todo en letra clara que pueda entender la familia de los pacientes, y los pacientes más grandes también, de qué constan los efectos adversos principales y cuáles son las medidas que tienen que hacer los padres, para que, bueno, sepan y estén informados como corresponde. Y a la hora de firmar el consentimiento, estén atentos a todo lo que puede pasar. Así que bueno, tratamos de alguna manera, entre todos, ir apoyándonos, porque la verdad que es muy difícil, y el desconocimiento, como bien decía el doctor, hace que podamos mandarnos muchas macanas más de las que nos gustaría. Y bueno, eso me parece fundamental. Y también, bueno, el tema del trabajo en interdisciplina que es tan importante para nosotros. Bueno, eso
con respecto, es más o menos lo que yo quería opinar de lo que decía el doctor, de nuestra experiencia en Santa Fe. Creo que es fundamental la formación, hacer hincapié en la formación, me parece que es lo más importante. Y bueno, agradecerles a todos por la invitación, y no sé si alguno me quiera preguntar algo sobre lo que nosotros estamos trabajando y lo que nos pasa desde la salud mental en el hospital. Los escucho. Gracias, Marina. La verdad que también muy claro lo que estás contando y lo difícil que es, ¿no? Lo que comparto desde la provincia de Buenos Aires es que a nosotros nos pasa una realidad bastante parecida. Creo que voy escuchando colegas de todas las provincias y compartimos esas dificultades, ¿no? Es realmente muy difícil. Siempre hay una frase que no me canso de repetir de teoría de los sistemas que dice que el mapa no es el territorio, ¿no? Muchas veces uno puede tener claro desde el punto de vista teórico las cosas como deben ser, pero a la hora de bajar a la realidad es totalmente diferente las circunstancias. Y eso un poco voy a colación de lo que nos pasa a los profesionales de todas las provincias, particularmente la tuya, en relación a las cuestiones judiciales, ¿no? Un poco ahí lo que contaba Andrés, que es que los jueces de alguna manera se basan sobre el mapa. A veces tienen muchas dificultades de entender que en el territorio las cosas son diferentes, ¿no? Y quizás es nuestra función o parte de nuestra función en la actualidad. Otrora era otra historia por parte de nuestra profesión, pero en la actualidad es aclarar, esclarecer, estar de alguna manera siempre conectados con el área judicial, porque en esa distorsión de criterios donde nosotros estamos siempre en el medio, ¿no? Mira lo que contabas vos acerca de los chicos de 15 a 18 años, que es algo que es una realidad que a mí, formando parte de trabajo en Naciones Unidas y después directamente en la Secretaría de Salud Mental, que en ese momento estaba a cargo del doctor Hernán Forli, que está creo presente en la charla, las dificultades que teníamos también nosotros acá en la provincia para poder internar un chico de 16, 17, me acuerdo casos emblemáticos en el Hospital Ludovica de La Plata, de pediatría, porque precisamente el área de eviatría, que sería el área esa específica, el área de eviatría, no está del todo contemplado o clarificada a la hora del manejo administrativo hospitalario, ¿no? Y entonces un paciente de más de 15 años ya no pertenece a pediatría, pasa directamente a clínica médica, y en clínica médica muchas veces es rechazado precisamente por la edad que tiene. Ni que hablar un chico con problemas psiquiátricos, ¿no? Porque molesta al resto de los pacientes, lo que contaba recién el doctor Mega, ¿no? Que mostraba la foto de la cama. El paciente psiquiátrico no puede quedarse en una cama esperando a su operación o en reposo por postquirúrgico o por un yeso, ¿no? El paciente psiquiátrico se para, quiere salir, quiere caminar, fumar, en fin, distintas cosas que los hospitales generales no tienen ni siquiera el espacio o no fueron adecuados de esa manera. Y ahí es donde viene el choque, ¿no? Así que me acordaba mucho de lo que decías. La misma problemática teníamos nosotros acá, tenemos acá. ¿Dónde llevar un chico de 16 años, 17? Y ni que hablar cuando encima además se trata de un cuadro de consumo, ¿no? Que es hoy por hoy lo más usual, ¿no? Así que comparto, desgraciadamente, ciertas situaciones que estás viviendo vos allá. Y lo que no se puede entender tampoco es que a corto, mediano y largo plazo, estos niños y adolescentes son los que van a llegar a las guardias de adultos, digamos. Entonces, qué poco trabajo hay desde la prevención. La verdad que tener que hacer, me parece que hay que hacer foco en eso, en la formación de los profesionales y en la prevención de salud mental, que hay muy poco hecho. Muy poco, no podemos, no nos da el tiempo, porque entre que hacer el consultorio, la internación, la formación, multitasking, digamos, pero habría que hacer mucho también de prevención, poder salir, o sea, acercar el psiquiatra
esta imagen que contaba el doctor Mega, que nosotros tenemos como, no sé, desde allá, desde lo lejos, de lo inabordable, acercar la figura del psiquiatra infanto-juvenil a las escuelas, a los centros de salud, poder tener otra mirada, para poder hacer un poco de prevención, porque hay un montón de las situaciones que nosotros estamos pasando hoy que realmente se podían haber, con un buen nivel de prevención y un buen trabajo, se podrían haber evitado, muchas de ellas. Otras son consecuencias de cuestiones sociales que nosotros, bueno, está fuera de nuestro alcance, pero sí podríamos colaborar para que las situaciones no lleguen en el estado de gravedad en el que llegan y evitar internaciones a veces innecesarias o tratamientos farmacológicos que podrían tener intervenciones precoces, por ahí con el área de psicología, a lo mejor no hubiese llegado a ese punto. La falta de equipos, porque por ahí nosotros podemos hacer detección, podemos iniciar un tratamiento, pero nos está pasando que por ahí necesitamos hacer una derivación a un fonoaudiólogo, un terapista ocupacional, y tenemos listas de espera, por ejemplo, a veces hay listas de espera de 2 años, aunque parezca raro, listas de espera de fonoaudiología, de psicopedagogía. Entonces, bueno, cuando uno hace una ley, la idea es que, por supuesto, que se cumpla, pero también tiene que dar las herramientas para que uno pueda cumplir con esas cosas. Si uno necesita o dice que hay que hacer un tratamiento interdisciplinario, bueno, que no sea solo el médico el responsable, sino que tenga que tener ese equipo y que ese equipo sea accesible a la gente, ¿no? Que para eso es. Me haces Sí, acordar, perdón, no sé si alguien quiere hablar, Marcia. No, me haces acordar cuando decías recién lo de la psicopedagoga, yo dirigiendo el municipio de San Miguel en salud mental, me acuerdo que nosotros a nivel público teníamos una lista de espera para psicopedagogía de 3 a 4 años. Imagínate un chico de 9 y los colegios, esta concadenación, ¿no? Los colegios estaban esperando la respuesta del psicopedagogo para poder tomar alguna determinación acerca de qué tipo de abordaje educacional darle. Pero nosotros teníamos que responder que había que esperar unos 3, 4 años en el medio hasta que lo pueda atender el psicopedagogo, ¿no? O el fonoaudiólogo. Y terminábamos siendo los médicos los únicos que poníamos de alguna manera la cara, la matrícula y demás, o llamados por la justicia. Pero eso me dio una pauta, una expectativa, y lo quiero compartir con todos los colegas, que es que ahí me quedo con lo que decía también nuevamente el doctor Mega acerca del consejo que dio el doctor Macaño, al cual tengo también en mis más grandes recuerdos, porque particularmente fue mi padrino de bautismo, Macaño, que el tema del teléfono, ¿no? de tener el teléfono a mano, de acercarse a la justicia. Una de las primeras cosas que hice fue acercarme a la justicia, acercarme a hablar a los jueces que siempre parecían, hasta ese momento para mí estaban en la vereda de enfrente. Nos miraban críticamente, son los malos, digamos, de la película, porque son los que nos miran a ver qué cosas hicimos mal. Y lo que me encontré es a un grupo de profesionales que miran la misma problemática desde otro lugar, muy interesados por nuestra óptica. Andrés quizás tiene 1000 veces más experiencia que yo, pero muy interesados en nuestra óptica y muy predispuestos a acercarse a nuestra mirada y a lo que necesitamos. Y lo que me pasó, y esto lo comparto para que si querés usarlo vos allá en Santa Fe o donde los que estén escuchando, lo comparto porque el tema del teléfono, que la traducción territorial es acercarse, presentarse cuando uno tiene algún cargo de responsabilidad, o a veces particularmente si hay algún caso especial. El tema del teléfono abrió una puerta de armar por parte de los jueces interés de ver de qué se trata el tema de la salud mental, pero mirado desde nosotros. Y eso devino a la formación de congresos. El primer congreso
debatimos a nivel provincial acerca de la ley de salud mental en el 2017, pero desde un lugar judicial con la participación nuestra de los médicos, específicamente de los médicos psiquiatras, dando nuestra mirada acerca de lo que pasaba y de las dificultades en la implementación. Y el resultado de eso fue que durante un periodo interesante de tiempo empezamos los médicos a recibir asistencia por parte de la justicia. A nivel público me refiero, ¿no? El llamado a los jueces en el momento previo, insisto nuevamente con el gran consejo que puso de manifiesto Andrés hoy, el llamado previo en alguna intervención que se dificultaba, o el ingreso a un hospital, o el sostenimiento de un hospital de una determinada manera, terminó sucediendo, por lo menos ahora a nivel particular, en que los jueces terminaban apoyándonos y la justicia formaba parte activa de la implementación de un tratamiento y no era una observadora pasiva castigadora de aquellos que interveníamos. Realmente se empezó a generar como una interacción más que interesante. Nuevamente, siempre esto queda como en un plano personal, o sea, terminaba siendo cuestión del esfuerzo del director de turno, ¿no? Nos cuesta mucho generar un sistema donde se corran los nombres y sea el mismo sistema. Lamentablemente, creo que es uno de los desafíos para el futuro de parte de los médicos en relación a los jueces y al revés, ¿no? Porque termina siendo el llamado de o el doctor Mega, o mío, o tuyo, o de Marcia, y no el médico que en ese momento está a cargo del área, ¿no? Eso me parece que es una gimnasia que me hago la autocrítica como profesional, de tener más estandarizada la capacidad de diálogo para con otras profesiones, ¿no? Más allá de la medicina o de la psicología o de la psicopedagogía, ¿no? Pero me parece que es más que interesante lo que decís, porque todas esas dificultades de recursos que muchas veces están, pero están mal utilizadas, o están desviadas, o están mal implementadas, pero que muchas veces están, desde ese contexto donde la justicia, en vez de ser los observadores pasivos / castigadores en la mala praxis solamente, pasan a ser un apoyo importante. Recién vi que estaba en el chat una jueza a la cual quiero mucho, la doctora Silvana Tristán, si sigue estando le mando un saludo, con la cual he trabajado mucho en esos aspectos. Y realmente, cuando la justicia logra escuchar al médico, la justicia pasa a ser no solamente a ser un observador, sino a ser un partícipe necesario, fundamental en el armado de estructuras de implementación de tratamientos en salud, que en vez de ser, insisto, un observador pasivo y a veces castigador, es la base por la cual nosotros podemos implementar un tratamiento. Entonces me parece que es interesante esto de ponerlo en manifiesto y de llevar estas inquietudes también a los jueces, ¿no? Sí, trabajar juntos, por eso son importantes estos espacios, más que importantes son fundamentales, porque cuando lo hacemos cada uno desde su kiosquito, por decirlo de alguna manera, es mucho más difícil. Entonces, si nos ponemos entre todos en estos, hacemos un consenso y lo podemos empezar a implementar, es más fácil y tiene mucha más fuerza. Eso es lo que yo creo. Hasta en cuestiones sencillas, ¿no? Me acuerdo también, me hace recordar, la no participación de la policía. No sé si allá en Santa Fe tienen, pero la dificultad, yo vengo de una etapa, o me formé de psiquiatra, en una etapa donde los psiquiatras entramos a una casa y generábamos junto con los enfermeros y las familias el traslado y demás, y pedir intervención policial en casos extremos, y hoy por hoy eso sería totalmente mirado de manera, si Andrés nos puede ayudar en eso, ¿no? Pero mirado de manera totalmente iatrogénica, ¿no? Y es la intervención policial, es el policía que tiene que generar el traslado, pero ahí se suscitan también grandes problemas porque la policía no está, en principio, capacitada para poder abordar un paciente psiquiátrico y poder generar su traslado. He recibido en mi etapa hospitalaria
pacientes que han llegado a los hospitales esposados, ¿no? Y tratados como si fueran presos, cuando lo único que se encontraban era un cuadro de agitación, pero bueno, el policía no poder saber cómo actuar. También, tristemente, el caso de 2 policías muertos por dejar un paciente psiquiátrico en una comisaría, y digamos, no prestar especial atención, porque era un paciente psiquiátrico, el paciente agarrar una pistola y matar a los 2 policías que se encontraban presentes en la comisaría, y después recibir el pobre paciente 18 balas de calibre 45 en respuesta, ¿no? Tristemente esto en la provincia, hablo de la provincia de Buenos Aires, ha pasado. Y investigando el caso y en esta convocatoria, cuando convocamos a jueces y demás, nos encontramos que la policía de la provincia tiene un protocolo para trabajar con pacientes mentales. Lo que pasa es que por una cuestión de presupuesto, de tiempo, de acortamiento de la formación, se había dejado de usar, se había dejado de dictar. Pero nuevamente, es en la presencia, es en nuestra fuerza de convocatoria, en nuestra insistencia a otras áreas profesionales, donde empieza nuevamente a abrirse el debate, se ve la necesidad de estas otras áreas profesionales, en este caso, por ejemplo, ahora la policía, y me encontré hablando con el jefe de la policía de la provincia diciéndome, nosotros tenemos nuestros protocolos de trabajo sobre pacientes alienados, pero no lo estábamos ejerciendo, no lo estábamos impartiendo en nuestra fuerza como parte de la enseñanza. No sé qué habrá pasado después, pero a partir del año 2018 se volvió a implementar como parte de las materias a cursar si una persona quería ser oficial de la policía de la provincia. Perfecto. En fin, Perdón. Tenemos 3 personas que están levantando la mano. La doctora Musso, que es de España, la doctora Guerra, que es jefa de una de las áreas de internación del TOBAR, y la doctora Betiana Dombrowski. No se te escucha, Marcia. Que hay 3 personas levantando la mano. Si le damos la palabra a la doctora Musso. Bueno, muchas gracias, Marcia, muchas gracias a los presentadores. Es un tema candente y sobre todo a mí siempre me suele entristecer la situación que están viviendo los psiquiatras en Argentina. Y en relación a lo que escuché es toda una actitud de atención defensiva del paciente, que escribir, que hacer, cosa que hemos hecho siempre. Yo creo que desde las primeras clases de medicina legal, yo también soy médica legista, hemos escuchado lo que hay que hacer y lo hacemos bien. Y la ley que tienen en Argentina tiene muchos aspectos muy parecidos a la ley española. El tema también ha pasado aquí, que los psiquiatras han sido tenidos en cuenta medianamente, porque toda la moda desde el 2004 ha sido que la enfermedad es más social que biológica, y de hecho aquí dicen que la ley tiene la palabra social escrita 500 veces versus a 3 veces la palabra enfermedad biológica, ¿no? Bueno, más allá de todos estos tironeos que existieron toda la vida y que van a seguir existiendo, la cuestión es situarse en esto que estaba hablando recién el doctor. Aquí lo que se hace es colaborar con el equipo judicial. ¿Por qué? Porque desde el año pasado no se puede incapacitar a nadie, no existe más la incapacitación. Esto trajo una serie de coletazos para todo lo que significa la palabra voluntad del paciente, discapacitado transitoriamente por un brote psicótico o discapacitado crónicamente por un retraso intelectual o cualquier otra enfermedad, ¿no? Y entonces se está trabajando en función de conceptos claros de qué es la voluntad del paciente, por qué el paciente que se niega a un ingreso sí se puede ingresar involuntariamente llevando a cabo determinadas pautas, pero lo que escucho de ustedes todo el tiempo es que no tienen recursos, no tienen a dónde ingresar chicos de 15 a 18 años. Aquí también la pediatría termina a los 15, pero la psiquiatría termina a los 18, 19, y tenemos que tener lugares para ingresar a todos los pacientes. Si no los tenemos, lo que nos faltan son recursos materiales y recursos humanos. Que la policía tenga un protocolo para poder ayudar en la contención de un paciente agitado es excelente, aquí también lo hay,
pero va la ambulancia y va la policía, porque un paciente agitado puede estar armado, puede tener un cuchillo, puede hacer 1500 cosas que a veces el uniforme policial y policías muy bien formados para hacerlo bien, con todo el respeto de la dignidad del paciente, lo pueden hacer bien, pero con una ambulancia donde esté un profesional diciendo, no, no, este a la comisaría no va, este tiene que ir al hospital. Y el hospital nuestro, aquí, por lo menos en la provincia y en casi todos los territorios españoles, son hospitales generales, pero que tienen servicios especializados. De hecho, nosotros tenemos desde este año, la guardia psiquiátrica antes la compartíamos, estábamos en la guardia general. A los médicos generales no les gustaba nada, porque cada vez que se nos agitaba un paciente, se armaba un tole-tole, que si ellos tenían un infarto o un paro o lo que sea, que nunca pasaba todo junto, les traía problemas. Ahora estamos abajo, pero lo que tenemos es que tener un espacio acondicionado para tratar al paciente psiquiátrico con dignidad. Las contenciones mecánicas se realizan, pero se realizan bajo una serie de condiciones. La TEC se hace todos los días en el hospital donde trabajo, porque es una herramienta. O sea, nadie se cuestiona lo que hacemos los psiquiatras. Y a mí me parece tristísimo que en Argentina estén cuestionando lo que hacen los psiquiatras, pero también me parece que flaco favor nos hacemos si discutimos como si viviéramos en una grieta psiquiatras y no psiquiatras. La antipsiquiatría va a existir siempre, y de la antipsiquiatría también hay que aprender cosas. Yo empecé mi formación en el Borda y me acuerdo perfectamente que la primera vez que vi terapia electroconvulsiva casi me desmayo yo, porque los pacientes estaban en línea en las camas sin anestesia, con un mordillo y pin, 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 y eso tampoco nos gusta, ni me gustaban las ollas con la comida subiendo y bajando de mala manera, porque nos falta dinero. En Argentina falta inversión en salud de todo tipo y en salud mental más. O sea que en ese sentido creo que tenemos que discutir punto por punto la ley con altura, viendo lo que es la voluntad del paciente, viendo lo que es la dignidad del paciente, y realmente que los psiquiatras siempre trabajamos con ese criterio y esa formación. Yo la última contención la hice el día 10 de septiembre, y a mí no me gusta hacer contenciones mecánicas, pero las tengo que hacer porque un paciente que está en riesgo y empieza a agitarse y a golpearnos a todos, nos va a golpear, se va a lastimar, y hay que hacerlo. Le explicamos, se lo decimos. Hay todo un procedimiento y hay todo un protocolo cuando uno tiene un paciente contenido, pero sobre todo que la contención sea digna, no con cosas atadas de cualquier manera, que le puedan apretar los brazos. Hay elementos para contenciones mecánicas correctos, que cuidan el cuerpo del paciente y tal. Eso, ¿no? Cuando yo escucho a los psiquiatras rusos que a veces te explican cómo es allí, claro, decís, eso no se puede hacer, que el paciente llega, primero lo pinchan y después le preguntan cómo se llama, ¿no? Y por otro lado, el síndrome de alienación parental, aquí está casi prohibido hablar de esto. No está ni en el DSM ni en el CIE. No existe, no es una psicopatología. Lo único que hay en el DSM o el CIE para poder aplicar a niños que están tironeados por una disputa de divorcio que afecta la salud mental de los chicos, es una situación social de violencia familiar. Es tan violencia familiar la de pegarse en casa como la de matarse en tribunales, pero no existe el síndrome de alienación parental, y lamentablemente fue inventado por un señor que articuló cosas que solo tenían que ver con algunas costumbres un poquito raritas que él tenía. Entonces, aquí está prohibido. Nosotros estamos trabajando en construir el proyecto Barnahus, que es un proyecto nórdico en donde se trabaja con chicos que hay sospecha de abuso sexual de padres o no padres, o de madres o de quien sea, y se trabaja en un equipo que un chico no nos miente si nos está explicando algo, o no nos logra mentir. Y nos damos cuenta rápidamente cuando el chico está diciendo lo que la mamá le dice, lo que el papá le dice. O sea que el síndrome de alienación parental es una mala praxis de los profesionales, no es una realidad clínica. Eso solo. Y bueno, ojalá que puedan resolver lo de la ley. Sería bueno que lean cómo se ha hecho el nuevo ordenamiento jurídico español, porque es muy interesante, y a medida que se iban encontrando errores, porque claro, el paciente no se quiere ingresar, y entonces, ¿qué hacemos?
Pedimos ayuda a los jueces trabajan a nuestro lado, conjuntamente. Lo llamamos, como decía Macaño, que también fue mi profesor, lo llamamos y vienen, o sea, la jueza aquí es una jueza de internaciones, viene a visitar a los pacientes cada día en el ingreso, los valora personalmente, si hay dudas se trae su médico forense porque el paciente está muy inquieto y tiene planteos y cosas, y se le explica al paciente, mira, en este momento tu voluntad lo único que va a hacer es perjudicarte. Estamos todos trabajando para ti, cuando se pone bien ya lo entiende. O sea que se puede hacer todo esto, se puede seguir manteniendo el ingreso involuntario que es necesario, se pueden seguir manteniendo las contenciones, la TEC es una terapia que sirve, los fármacos son terapias que sirven, hay que abordar el tratamiento farmacológico con los pacientes, hay que hacerlos conjuntamente, hacerlos participar en su tratamiento y se logra. Y sobre todo, recursos. Aquí están poniendo este último año mucho dinero en salud mental. ¿Por qué? Bueno, no sé si está de moda o qué, pero lo que hace falta es eso, inversión social en salud mental. Y lo primero que hay que resolver es la inflación, el desempleo, la violencia familiar, porque todo eso también es el factor social, que si yo tengo una predisposición para una esquizofrenia, la voy a tener si vivo en una casa miserable con padres que consumen o que no tienen trabajo, o ¿no? Entonces, la enfermedad mental es biopsicosocial y en eso tendríamos que poder juntarnos. Lo que pasa es que los que hicieron la ley en Argentina tienen un problema con los psiquiatras. Eso es lo lamentable y está muy mal redactada también. Es muy triste leerla, da pena pensar que un argentino con los cultos que somos tenemos que leer una ley tan mal escrita, tan mal redactada. Les mando un beso y ojalá que se puedan ir resolviendo. Yo vuelvo pronto para ayudar en lo que pueda y tomarme también mi jubilación con cariño, que ya me queda poquito. Bueno, muchas gracias, Graciela. Vamos a darle la palabra, si te parece, Constantino, a la doctora Silvina Guerra, luego a Betiana Dombrowski y creo que es la jueza que mencionaba, Constantino, Silvana Tristán, que también levantó la mano. Te escuchamos, Silvina. ¿Estás? Parece que no. Betiana, ¿estás? Doctora Silvana Tristán, la escuchamos con mucho placer. Perdón, un segundito. Ahí está. Buenas tardes para todos. Bueno, espero entonces. Por favor, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy psiquiatra de adultos y ahora termino psiquiatría infantil con Marcia y hace rato vengo atendiendo niños. Y tomando un poco lo que dijo el doctor Mega de la alienación parental, que no sé cuáles son todas las circunstancias que abarcan más allá del abuso, y lo que dijo el doctor Turri de que el mapa no es el territorio. Cuando uno atiende a un adulto, en una entrevista con un paciente adulto, en un 1 a 1, el paciente confiesa alguna ideación suicida y uno no tiene un testigo, si no hay alguien que acompañe al paciente. Si uno no ve que no puede instrumentar la internación y tomar las medidas necesarias, digo esto con honestidad, uno siempre dice es lo que está escrito, uno puede poner no tiene ideación ni plan suicida, no tiene impulsividad manifiesta, etc. Con los niños y adolescentes lo que veo es que el niño va y le dice al profesor del colegio con el que tiene afinidad, me quiero matar, el profesor le dice a los padres, dijo que se quiere matar, viene en el consultorio padre y madre, el chico dice me quiero matar, entonces tenemos un montón de testigos de lo que dijo el chico, y cuando cotejamos el riesgo suicida y vemos qué intervenciones podemos hacer para evitar la internación, y ahí entra lo de la alienación parental, no sé si entraría en esto, pero vemos padres que a veces hasta en el conflicto entre ellos les es funcional enfermar psiquiátricamente a los hijos porque no contribuyen, empeoran las situaciones. Bueno, uno resuelve la internación del menor.
Entonces los padres dicen, yo no lo quiero internar, o no sé, yo voy a ver, voy a llamarle a mi marido, le voy a preguntar a mi mujer, resuelven no internarlo. Lo que yo le quería decir es que, si bien tenemos este instrumento, esta herramienta de judicializar a un paciente, yo veo muy difícil, muy engorroso y hasta que me puede traer conflictos a posteriori. Judicializar a un paciente sin el acompañamiento, a mi criterio, por parte de los familiares, porque también en la internación cosas pueden salir mal, un paciente se puede suicidar o por alguna circunstancia haya un daño colateral de la internación y resulte iatrogénico, o lo pueden argumentar como iatrogénica. Y bueno, pero, bueno, no sé si me expliqué. Esto de que no sé cómo se maneja el tema de internar, de judicializar a un paciente, ya sea adulto o niño, sin la colaboración de los padres, porque la realidad es que vienen a pedir ayuda, pero cuando uno ofrece soluciones, ponen todas las contras, cambian las versiones, y bueno, esas son las circunstancias que me han pasado. Quería preguntar si me podían dar algún consejo. Vamos a aprovechar a la doctora Silvana Tristán, que por ahí puede responderte parte de todas estas interrogantes. Silvana, te damos la palabra. Bueno, primero quiero agradecer al doctor Constantino por haberme invitado a esta reunión, que me parece sumamente interesante y de la cual me había desacostumbrado, porque desde que el doctor no está en San Miguel, yo pertenezco a la jurisdicción de San Miguel, se dejaron de hacer esos congresos. Lamentablemente no se hacen más reuniones. En esas reuniones que organizaba el doctor aprendíamos muchísimo, incluida yo, que tenía pocos años en la justicia como juez, digamos, porque también estuve en la defensoría oficial, y aprendí gracias a él y con otros profesionales que lo acompañaron muchas formas de llevar soluciones, ¿no es cierto?, a los ciudadanos. En ese momento él contaba con el apoyo del Estado municipal, por eso se organizaban estas reuniones y podíamos llevar a la práctica, en el caso de las internaciones, coordinar a través de estos llamados telefónicos las actividades que teníamos que realizar, porque nosotros recibíamos a los padres de los chicos que estaban en un estado tremendo, ¿no?, para ser internados, los recibíamos en el juzgado, y el mecanismo, antes que llegara el doctor Constantino Turri, era bastante desprolijo, peligroso. Y la verdad que organizando esas reuniones pudimos coordinarlo, a través de él pudimos, con el llamado telefónico que le hacíamos nosotros, ante el reclamo de los ciudadanos con estos hijos que tenían estos problemas psiquiátricos, coordinábamos con el hospital, en este caso el Arcade, que es el Hospital de San Miguel, y en el momento que mandábamos al niño, niña, adolescente, inclusive a los adultos, podían llegar a atenderlos inmediatamente. Bueno, para los niños teníamos que derivarlos, en este caso, a un hospital acá en San Martín, Eva Perón, porque es el único lugar que tenía digamos, la posibilidad de recibir menores. Bueno, esto lo desarrollamos durante 2 o 3 años, después que el doctor se fue, lamentablemente esta práctica se volvió bastante compleja, y traté de todas maneras de volver a hacer reuniones con el municipio. Estoy tratando en este momento, con la pandemia esto se recrudeció, porque imagínense que nosotros con la pandemia seguimos trabajando, o sea que a pesar de que no estábamos presentes allí, siempre quedaba una guardia en el juzgado que tenía que seguir resolviendo estos problemas. Entonces generamos un grupo de WhatsApp en donde están participando el hospital y también la policía.
tuve que hacer reuniones con el personal policial para que el jefe de la departamental de San Miguel coordinara el traslado junto con el SAME, que es algo que el doctor después, si quiere, lo puede aclarar mejor que yo. Es la ambulancia municipal que se pone junto con la policía a las órdenes del juzgado para poder hacer el traslado. Actualmente nos cuesta muchísimo porque el municipio no tiene los recursos o no los pone o no los tiene, esto no lo puedo decir porque no me compete, pero a la salud mental se la ha dejado bastante abajo, ¿no es cierto? Y para mí les puedo decir que además de los temas de violencia familiar, el tema de la salud mental sería el segundo punto. Que tenemos como más importante en los casos que tratamos en el juzgado. Con respecto a lo que me preguntó la profesional que habló en último término, con respecto a la alienación parental, sí, yo realmente no lo aplico en ningún juicio. La verdad que esto es una terminología y aparte un tema que nosotros ya lo estamos dejando de lado, yo por lo menos en las sentencias. Sí, muchos abogados todavía lo siguen poniendo como un argumento de defensa de una de las partes, pero le puedo asegurar que en la mayoría de los casos son los adultos, ¿no? los que tienen la responsabilidad y que nosotros le mandamos a hacer tratamientos prácticamente casi como en forma obligatoria, digamos, en muchos casos los derivamos a psiquiatras, pero nos estamos encontrando, por lo menos en San Miguel, con que la gente no tiene en su gran mayoría los recursos para pagar un psiquiatra en forma particular. Y los turnos que están dando para la atención en el municipio, la verdad que son de acá un año o por ahí un poco menos, pero ahí andamos. Finalmente tenemos que mandar muchas veces a otras jurisdicciones que por supuesto a veces se niegan a atender porque dicen que no tienen obligación de atender ciudadanos de otra jurisdicción, pero bueno, en casos extremos lo han hecho. Bueno, a veces tenemos que apelar a la buena voluntad de los profesionales, llamarlos por teléfono. Inclusive hemos llegado a, como en última instancia, a pedir a la Cámara de Apelaciones el nombramiento de algún profesional de la matrícula, que de todas maneras un haber mínimo, o sea, un honorario mínimo hay que pagarle. Así que bueno, siempre los recursos terminan siendo el obstáculo. De todas maneras, yo creo que hay muchos jueces, inclusive penales, que desconocen la ley de salud mental o que la interpretan a su manera. Yo diría que tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil o de familia tenemos interpretaciones distintas de lo que es la ley de salud mental. A mí me pasó con una persona que vino al juzgado y a reclamar la hija, ¿no es cierto?, la internación de la madre, y lamentablemente, como en el hospital no quisieron atenderla, la persona volvió a la casa y le pegó un palazo en la cabeza al marido y lo mató. Entonces, estas cosas se pueden evitar, y les digo que no son cosas que pasen de vez en cuando, ni les cuento los suicidios de los jóvenes. ¿Qué pasa? El hospital le echa la culpa a la policía, porque dicen acá la policía no trajo a nadie, y la policía le echa la culpa al hospital. Bueno, lamentablemente para evitar esto hemos formado esos grupos de coordinación para que inmediatamente cuando hay un caso que golpea las puertas del juzgado o del hospital o de la policía, en cualquier caso tengamos ese grupo y que todos lo pongan de manifiesto para poder resolverlo. Bueno, y en cuanto a la justicia penal, en este último caso que les comenté, la jueza penal me dijo, usted tiene que disponer la internación de esta persona, y yo les explico que el juez de familia lo que hace es controlar la internación, no ordenarla. El que dispone la internación es el médico psiquiatra, y yo superviso y controlo que esa internación se ajuste
que estén cumplidos los recaudos de la ley, nada más que eso, pero yo no dispongo ni la libertad de esa persona, mucho menos como juez de familia. Por eso les digo que hasta los jueces penales tienen una gran confusión. Habría que hacer una gran reunión donde intervengan los jueces penales, civiles o de familia, y los psiquiatras también, y también hacer intervenir al Estado, porque sin recursos nosotros podemos tener reuniones durante muchas horas, pero no vamos a poder tener soluciones reales. Eso es lo que quiero decir. Vale, doctora, gracias. la verdad muchísimas gracias. Es tan interesante el tema que se nos extiende el tiempo, tenemos que terminar lamentablemente. Quiero agradecer profundamente tanto al doctor Turri con la convocatoria de esta mesa y de estos invitados de excelencia, al doctor Mega que realmente nos ha dado una presentación brillante y prolija, más allá de los acuerdos o no, pero ha sido brillante, así que muchísimas gracias. A la doctora Batilana, donde nos ha expuesto cuál es la realidad en su provincia, y a todos los que han puntuado y nos han aportado desde los distintos puntos del mundo y del resto de nuestro país, de cómo es que se está trabajando y desde las distintas disciplinas. Vamos a cerrar acá, les agradezco muchísimo este riquísimo Ateneo y nos vemos nuevamente en la segunda semana de octubre. Así que, doctora, me parece que la vamos a sumar a las filas del comité científico juntamente con la doctora Batilana. Les mando un beso y cerramos el Ateneo.